Comisión del Fenómeno El Niño comprobó en Chosica que aún no se inicia la construcción de diques y limpieza de cauces. Demora pone en peligro a miles de familias. Congresistas cuestionan proyecto de ley que busca sancionar con cárcel a quienes difundan audios o videos obtenidos sin consentimiento. Afirmaron que podría ser una mordaza a la libertad de expresión. Más de 84,000 trabajadores estatales se beneficiarán con el proyecto aprobado por el Pleno que establece la libre disposición de la CTS. Congresista Octavio Salazar presentó un proyecto para modificar los alcances de la Ley de Legítima Defensa ante la violencia con la que actúan los delincuentes. Congreso de la República brindará un homenaje a la selección de fútbol que consiguió el campeonato en la Copa América de 1975. Destacadas figuras del balompié y el periodismo deportivo serán distinguidas en el Parlamento. La Comisión del Fenómeno El Niño visitó las zonas críticas de Chosica para constatar los trabajos de prevención que se vienen ejecutando. Comprobaron que los ministerios de Transportes, Vivienda y de Agricultura aún no inician la construcción de diques y la limpieza de cauces. Han pasado 7 meses desde los últimos huaicos que castigaron el distrito de Chosica y hasta la fecha poco se ha hecho para que este año la historia no se vuelva a repetir. Así lo comprobaron los congresistas integrantes de la Comisión del Fenómeno El Niño al recorrer la zona. Y el balance realmente es negativo porque nos han mostrado los convenios que tienen los diferentes ministerios y nos han mostrado, y ya podemos verificar también, que el Ministerio de Transportes, el de Vivienda, Agricultura, no han cumplido con el tema central es la limpieza de quebradas y la construcción de diques. Por ejemplo, en este río tienen que construir 36 diques y no han construido ningún dique. Y es que, según la municipalidad de Chosica, el gobierno local no tiene presupuesto para hacer los trabajos de mitigación. Y el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió recién el último viernes 23 de octubre 2,5 millones de soles para tareas de prevención en 7 de las 12 quebradas consideradas de alto riesgo en el distrito. No viene a ser ni siquiera con ajustas el 7% del total de presupuesto que ha necesitado que necesita el distrito de Chosica para su rehabilitación. Al final, Chosica no está pidiendo que Chosica hacer las obras estas. Lo que estamos pidiendo y exigiendo es que lo haga ya el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, que empiecen ya el trabajo. Hay serios problemas, ¿no? En el recorrido se comprobó que la construcción de diques, defensas ribereñas y descolmatación de cauces es una tarea aún pendiente, pese a que la temporada de lluvias se inicia en diciembre. Esta es la quebrada Quirio, Nicolás de Pierola, una de las más grandes del Lurigancho Chosica. Hasta aquí llegaron los parlamentarios integrantes de la Comisión Fenómeno El Niño. En la visita de la comisión parlamentaria también se advirtió que al menos 230,000 personas viven en zonas vulnerables. Vivienda tiene que decirles a dónde se van a reubicar, porque no quieren salir de su zona. Es muy difícil después de 40 años, 50 años. Muchas de ellas dicen que el huaico viene, pero luego no pasa nada, que se vuelven a rehabilitar, pero realmente están en zonas de riesgo. Es por eso que es muy importante que el Ministerio de Agricultura con la ANA también hagan los límites que deben distanciarse de la corriente, del cauce mismo, de las quebradas, para fin de decir, aquí sí se puede construir y aquí no se puede construir. En marzo último, las zonas cercanas a la margen izquierda del río Rímac, Corrales, Carocio, Libertad, Pedregal, Quirio, Santa María, fueron precisamente las más afectadas con damnificados, muertos y heridos. Y por ejemplo esta parte de Huampaní, que se divide con este puente de Huampaní, de todo lo que es Chosica, es un río es un puente que tiene 20 años, que está endeble, que ahora nos movemos y ustedes lo sienten que se mueve. El río no se ha hecho un mantenimiento todavía en esta parte. El Minagri ha dicho públicamente que lo va a intervenir para hacer la limpieza, pero esto es por ejemplo lo que estaría trazado. Los parlamentarios también hicieron un llamado a las autoridades para sancionar a los traficantes de tierras que ofrecen terrenos a la población en cauces de ríos y quebradas, donde también se encontró minería informal y canteras que no hacen más que empeorar la situación.
Diversos congresistas cuestionaron los alcances del proyecto de ley del parlamentario Javier Velázquez Quesquén, que busca sancionar con pena de cárcel a quienes difundan audios o videos obtenidos sin consentimiento. La mayoría lo calificó como una mordaza a la prensa y a la libertad de expresión. El proyecto de ley plantea en uno de sus artículos que el que indebidamente difunda la grabación de una conversación personal, telefónica, audiovisual u otra análoga sin el consentimiento de su interlocutor, salvo resolución judicial, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 año ni mayor de 6 años, siempre que tal difusión afecte el honor, la seguridad personal o el derecho a la intimidad. Al respecto, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde calificó de inadecuado e inoportuna la presentación de la referida iniciativa. Mire, yo creo que es un proyecto inadecuado, inoportuno. Me parece que es una sutil mensaje a los entes que combaten la corrupción, a jueces, a fiscales, a políticos, a periodistas, sobre todo a periodistas que divulgan a veces, por ser de interés nacional, conversaciones o videos que involucran a corrupción y por lo tanto es la manera de combatirlas. Muchos de los temas de corrupción son precisamente los que se persiguen por los audios y las grabaciones. Y si prohibimos todo eso, nunca podrían caer ningún corrupto. Aquí lo que tenemos que es limpiar al país de la corrupción. Y si queremos poner trabas para que caigan los corruptos, pues vamos a estar mal. Aquí tienen que caer todos los que están involucrados. Y este tipo de proyectos no debe de prosperar. Del mismo modo se pronunciaron los parlamentarios fujimoristas Héctor Becerril Rodríguez y Segundo Tapia. Quienes más videos y audios han salido de conversaciones de corrupción últimamente es el partido aprista. Entonces entiendo que de repente ellos sospechan o tienen el temor de que van a salir más audios y videos de corrupción de algunos funcionarios apristas o gente relacionada con el partido aprista. Entonces están tratando de curarse en salud para que eso no sean divulgados. En tanto, Johnny Lescano consideró una mordaza a la prensa para lograr impunidad a los hechos de corrupción. Corrupto, es decir, que las pruebas de conversaciones telefónicas interceptadas no prueban corrupción. ¿Y cómo quieren que los corruptos los atrapen si los corruptos no dejan pruebas? Entonces se comunican a veces por teléfono y esas pruebas más bien deben ser determinantes. Es decir, está poniéndose el parche antes que salga la herida del señor Velázquez. Su colega de bancada, Mauricio Mulder, dijo que a pesar de que en el proyecto se establece claramente que cuando la difusión implique dar conocimiento a la ciudadanía de delitos penales, ahí no se aplicará el Código Penal, lo cierto es que siempre hay suspicacias en este tipo de cosas, por lo que lo mejor es que esa clase de proyectos no deben prosperar. Es cierto que siempre hay suspicacia en este tipo de cosas y lo mejor es a veces que proyectos como ese no prosperen lo suficiente. Pero me imagino que en el debate que pueda haber en su momento en la Comisión de Constitución quedará definitivamente esclarecido el tema, que no hay ninguna vulneración a la libertad de prensa. En tanto, el vicepresidente del Parlamento, Luis Galarreta Velarde, sostuvo que no había visto el proyecto, aunque consideró que la iniciativa no tenía el propósito de distraer. Esto justo comentaba que tendría que revisar de qué se trata, si es que no colisiona con las libertades de información o de difusión incluso de la propia información, ¿no? Habría que revisar el proyecto. Yo creo que un proyecto primero se estudia de manera educada, de manera responsable y con los tiempos suficientes, ¿no? Habría que estudiar el proyecto para ver qué es lo que plantea realmente el congresista, pero no creo que sea un tema relacionado a distraer, en todo caso eso tendría que contestarlo Javier Velázquez, ¿no? 8:18 de la mañana. Quedó listo para ser debatido en el Pleno el dictamen sobre el financiamiento público y privado a los partidos políticos, que considera la participación de los organismos electorales y la Contraloría en la fiscalización del uso de los recursos públicos. La próxima semana, uno de los temas prioritarios a debatir, según lo anunciado por el titular del Parlamento, Luis Iberico, será el proyecto de financiamiento público y privado a los partidos políticos. El último texto aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento plantea transparentar las aportaciones que reciben las agrupaciones políticas, ya sea de los fondos públicos o privados.
Se generan derechos a los partidos, pero también obligaciones y responsabilidades. Lo que se logra con esto es hacer que el financiamiento público y privado sea transparente, para que después no venga a salir con la cantaleta que fue narcotraficante, que nos aportó, le devolvemos la plata y muchas veces le devolvemos incompleto y no sabía nada. Ahora sí va a haber sanción si el que no se tiene ese cuidado. De igual manera figura el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional que propone crear un marco legal único para el reconocimiento y el otorgamiento de beneficios y el seguro de visa o compensación extraordinaria para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que participe en acciones en defensa del Estado, la soberanía, integridad territorial y el orden interno. La agenda del Pleno incluye también proyectos de ley de las comisiones de fiscalización y de la producción. El primero plantea regular la declaración jurada de intereses de personas al servicio del Estado y el que propone modificar un artículo de la ley del canon precisando la distribución del canon pesquero respectivamente. Este último dictamen también aprobado por la Comisión de Economía. Otro tema pendiente de segunda votación es el proyecto de ley que plantea cambiar el nombre de la unidad monetaria de Nuevo Sol a Sol. Dichos dictámenes fueron incluidos en la agenda del último pleno, pendientes de ser tratados por la representación nacional. Otro de los proyectos que revisará la representación nacional es el que regula el uso de drones, aprobado en la Comisión de Transportes y que busca reforzar la seguridad en el transporte aéreo, además de proteger la intimidad de las personas. El proyecto aprobado menciona que todas las personas jurídicas o naturales que fabriquen, posean o administren estas naves para filmar, fotografiar o registrar sonidos y otros usos afines deberán registrarlas obligatoriamente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien a su vez publicará en su portal web el nombre del propietario, así como el registro del vehículo. La iniciativa de autoría del congresista Kenji Fujimori propone preservar la intimidad de las personas y, entre otras cosas, la prohibición de usar los drones cuando se ponga en peligro la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas, cuando sobrevuele en espacios urbanos o con alta densidad poblacional. Asimismo, la Comisión de Transporte que preside el congresista Amado Romero debatió el proyecto de ley que propone fomentar la adquisición y la utilización de vehículos híbridos y eléctricos con el fin de contribuir a la mejora calidad ambiental. La iniciativa fue sustentada por la congresista Carla Schaffer, autora del proyecto. Y entonces acá le estamos encargando al MEF, en coordinación con los sectores pertinentes, entre ellos el MTC, el desarrollo de un plan de incentivos tributarios para la adquisición y utilización de vehículos híbridos y eléctricos en concordancia con la legislación ambiental y energética vigente. Los integrantes de la comisión aprobaron 3 proyectos declarativos de necesidad pública e interés nacional. Uno de ellos propone la construcción del puente sobre el río Marañón en el puerto de Potrerillo, en Cajamarca. Otro propone la rehabilitación y mejoramiento de la carretera de la región Arequipa y la evaluación, diseño y ejecución de la línea 4 del sistema eléctrico masivo de Lima y Callao. De 84.000 trabajadores estatales de la Ley 728 y del Servicio Civil se beneficiarán con el proyecto aprobado por el Pleno del Congreso, que dispone la libre disposición, valga la redundancia, de los depósitos por compensación por tiempo de servicios. La autógrafa se encuentra en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. El proyecto de ley aprobado busca corregir las desigualdades entre los trabajadores del público, a quienes se les reconoce los mismos derechos que a los servidores del sector privado. Es decir, de ser promulgada, unos 84.000 servidores del Estado podrán disponer de los depósitos por compensación por tiempo de servicios CTS y elegir dónde depositar. Lo que proponemos es que el Estado dé el ejemplo y cumpla con el mandato de la Constitución, que en su artículo 26, inciso primero, indica que en relación a materia laboral se respeta la igualdad de oportunidades, sin discriminación. Además, en el artículo segundo, inciso y 2, dice que todas las personas somos iguales ante la ley. Y es que en la actualidad en el sector estatal la CTS se recibe de manera desigual, pues en la mayoría de casos se paga directamente dentro de las 48 horas de producido el cese del empleado y con efecto cancelatorio.
Con raras excepciones se abona de forma semestral como en el sector privado. El economista Jorge González Izquierdo descartó que el gobierno le genere un gasto anual de 2.000 millones de soles por cuanto la norma no es retroactiva. Por ejemplo, en los siguientes 6 meses sacar del bolsillo 2.000 o 3.000 millones de soles y poner sobre la mesa. Eso no es así, porque a partir de que se promulgue la ley vendrá la primera aporte, que será en mayo del próximo año, supongamos 2016, en mayo, y solamente medio sueldo de los trabajadores, de los 80 o 90 mil trabajadores, que de ninguna manera es una cantidad impresionante de dinero, no. Precisó que el proyecto aprobado permite que los trabajadores públicos bajo el régimen 728 y del servicio civil, al igual que los del sector privado, podrán decidir en qué cuenta y moneda depositar su CTS. Asimismo, podrán disponer del excedente de 4 sueldos acumulados, tal como lo hacen actualmente más de 2 millones de trabajadores del sector privado. Estamos hablando de 80.000, 90.000 trabajadores que van a pasar a tener una disposición adicional de ingresos que hasta el día de hoy no lo tienen. Eso significa que va a mover un poco más, ¿no?, la demanda en la economía y al mover un poco más la demanda en la economía van a incentivar que haya más producción y empleo. O sea, van a poner un granito de arena en la dirección de reactivar la economía peruana en los próximos años. Por su parte, servidores del sector público y ciudadanos en general saludaron la iniciativa que les permitirá cada 6 meses recibir su CTS en la entidad financiera que elijan. Bueno, eso creo que debió ser desde un principio, ¿no? Algunas entidades no lo hacen, ¿no? Pero yo creo que es una medida correcta, ¿no?, para que el trabajador también pueda disponer de ese fondo, ¿no? Me parece muy bien, porque todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Los beneficios, lo mismo trabajamos y creo que debemos de tener todo por igual. Gracias. El tercer vicepresidente del Parlamento, Luis Galarreta, quien defendió la iniciativa legislativa, señaló que se trata de reconocer motivos jurídicos, económicos y morales que el gobierno no ha atendido. Es inaceptable pensar, presidente, que un trabajador público es menospreciado por el empleador que se llama Estado frente a un trabajador privado. Cuando un trabajador privado hoy día puede retirar excesos de sus CTS, un trabajador público no lo puede hacer y lo han frustrado no solamente en la posibilidad de ganar, aunque sea algo de interés de esas CTS, sino de poder utilizar el exceso de las CTS para poder asistir a su familia en cualquier necesidad que tenga urgente. Cabe señalar que el proyecto aprobado con 73 votos a favor y exonerado de una segunda votación por 74 adhesiones tiene la opinión favorable del Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 8:26 de la mañana, dirigentes de las comunidades de Cajamarca solicitaron a los congresistas Fernando Andrade y Segundo Tapia la inmediata intervención del Estado para que se viabilicen los megaproyectos hidroenergéticos de Río Grande y Chavín 1 y 2. En conferencia de prensa, los dirigentes de las comunidades de Cajamarca expusieron los beneficios que traería para la población la ejecución de los megaproyectos hidroenergéticos Río Grande, Chavín 1 y 2 que se discuten desde los años 70. Nosotros, como propietarios del área de influencia directa como indirecta del proyecto hidroenergético Río Grande, estamos muy de acuerdo. No son miles las personas afectadas, son unos 124 propietarios y alrededor de 400 personas que van a ser reubicadas. Señalaron que en la actualidad la desnutrición supera el 50% entre la niñez cajamarquina. Alrededor de 15.000 pobladores viven en pobreza extrema debido a que están desempleados, por lo que consideran positivo los megaproyectos hidroeléctricos, ya que cuando inicien las obras de infraestructura se crearán más de 17.000 puestos de trabajo sostenible durante 35 y 40 años. Hemos exigido a la empresa que sea claro y transparente en la reubicación y en el plan de reubicación y plan de contingencia a estos pobladores. Y yo quiero decirles que la mayoría estamos de acuerdo con este tipo de proyecto. Por otro lado, expresaron también su incomodidad y preocupación con respecto a otros dirigentes de Cajamarca, que con el discurso ambientalista pretenden mal informar y generar caos, por lo que hicieron un rechazo a los falsos ambientalistas. Donde hacemos rechazo total y nuestra indignación
a estos falsos ambientalistas que solamente tienen intereses económicos y políticos. Finalmente, dijeron que según estimados, cuando operen las plantas hidroeléctricas, esta dará por concepto de canon al Estado alrededor de 10.000 millones de dólares, de las cuales se distribuirá proporcionalmente en todas las comunidades aledañas a los megaproyectos, a fin de que se logren progreso y desarrollo para Cajamarca y para todo el país. 8:28 de la mañana. Los comerciantes y prestadores de servicios pueden lograr una mayor productividad si se asocian en cooperativas que les permitan formalizarse económicamente. Fue la conclusión de la charla organizada por el congresista Ángel Neira en la sala Abelardo Quiñones del Palacio Legislativo. La denominada economía solidaria, a través de la formación de cooperativas a nivel nacional, permitirá a los trabajadores informales asociarse para cambiar su situación a fin de acceder a créditos razonables, comprar materias primas directamente y obtener tasas de interés más bajas en las entidades financieras. Así lo aseguró Ángel Neira. Pero en la medida que estamos divididos, estamos dispersos, no vemos ese poder que tiene. Los mercados también, los mercados mueven millones los mercados y poco a poco están desapareciendo porque se enfrentan a competencias corporativas que tienen sus propios bancos. El parlamentario enfatizó la necesidad de trabajar en forma corporativa, no individual, para contar con capital orientado a la inversión de la actividad productiva o servicio que se brinde en cualquier rubro. Entonces, formalicemos nuestra capacidad de negociación colectiva y van a ver cómo mejora la productividad. Reducimos los costos de operaciones con el mismo precio de venta, pero la rentabilidad va a aumentar. En esa misma línea se pronunció Marco Solís, representante de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú, encargado de promover la constitución de cooperativas a nivel nacional vía un programa financiado por la cooperativa italiana Padana. Finalmente, Neira dijo que espera que el Pleno apruebe el proyecto de ley de inclusión económica que otorgará beneficios tributarios a quienes se formalicen. También lamentó que no se apruebe aún el proyecto de la ley de cooperativas debido a presión de grupos de interés. 8:30 de la mañana. Ante las nuevas modalidades de asalto, robo y violencia con la que actúan los delincuentes, el congresista Octavio Salazar presentó un proyecto de ley para modificar los alcances de la norma de legítima defensa. La propuesta fue saludada por el abogado penalista César Nakazaki, quien además criticó a los jueces señalando que en la actualidad no aplican la norma por temor. Veamos. Así quedaría exento de responsabilidad penal todo aquel que repele al extraño que intente ingresar o ingresa ilegalmente a una vivienda, habitación o comercio, así como también a su oficina y por extensión el vehículo. ¿Y por qué el vehículo? Porque ese es un tema que tiene una alta connotación criminal hoy en día en las calles. Son objeto de robos, cuando están en la modalidad que están estacionados, son objeto de asaltos. Antiguamente la criminalidad utilizaba un carro viejo para movilizarse, hoy en día ya no. Los carros preciados son los carros de alto precio en el mercado y van con lunas polarizadas y van en terno para poder eludir la acción de nuestras autoridades. En el Perú, quien hace uso de la legítima defensa correctamente no tiene la seguridad que se va a reconocer esa situación y que se le va a reconocer como héroe y se le termina reconociendo como delincuente. Ese es el problema. El problema de la legítima defensa, con todo respeto, no es legislativo, es operativo. Los jueces en el Perú tienen miedo. O es ignorancia o es cobardía, no analizo otro factor que pueda haber. Pero es el miedo o es la ignorancia el que ha llevado a que en un número importante de casos de legítima defensa, esta no sea reconocida. No es un problema que la legislación no fue clara. Bien, y a las 8:33 de la mañana llegó el momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con más información del acontecer parlamentario.
Edición matinal de Congreso Noticias. Bien, enseguida y a esta hora de la mañana, 8:37, vamos a establecer un enlace telefónico con el congresista Aldo Bardales. Él es presidente de la Comisión de Salud del Parlamento Nacional. Estamos en contacto ya con él, congresista Aldo Bardales. Muy buenos días. ¿Nos escucha? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Queríamos preguntarle respecto de esta noticia que ha sido ampliamente difundida, no solo en las redes sociales, sino en los medios impresos y también televisivos, respecto de este anuncio de la Organización Mundial de la Salud, referido a que los embutidos son cancerígenos y la carne roja probablemente también lo sea. En ese sentido, queríamos consultarle si la comisión que usted preside va a invitar a diversas autoridades del sector para tratar este tema o a especialistas en la materia. Sí, en primer lugar yo creo que la noticia es alarmante y además preocupante, toda vez que el consumo de carne en el país no es muy alto, pero sí hay un consumo de carne roja y también industridos, por lo tanto yo creo tomar con mayor seriedad este tema, además de que en el informe también se comenta que esto afecta a la salud pública. Desde entonces ya es una necesidad de que la comisión tome cartas en el asunto. Nosotros estamos pensando invitar a la OPS Panamericana de la Salud, que es el brazo médica de la OMS, para que nos informe realmente qué es lo que está pasando, cuál es el sustento y la justificación que se ha dado el día de ayer o antes de ayer, que no recuerdo muy bien, y yo estoy en provincia, pero sí nos preocupa. Hemos visto esto con bastante preocupación y necesitamos que se nos explique bien cuál es la justificación, porque además de esto, yo creo que ¿cómo? Esta noticia del tema de la salud pública, también esa noticia. Sí, congresista. Para la industria, ¿no? De todas maneras. En el país. Ajá. Queríamos pedirle un favor. Entendemos que está ahorita en provincia en esta semana de representación parlamentaria. Si se puede ubicar en un solo lugar para poder tener interferencia en este enlace telefónico y poder escucharlo con total claridad. Nos decía entonces que no solo es un tema de salud, sino que también preocupa por el tema de la industria abocada a este tipo de productos, como son los embutidos y también el comercio de la carne, que no es ampliamente consumida, pero de todas maneras se consume un sector importante de la población. Sí, definitivamente hay un gran consumo en el país, no quizás al mismo nivel de otros de los países desarrollados, pero sí, yo creo que salud pública este tema, pues también la industria cárnica seguro se verá afectada por esta noticia. Ante todo esto tenemos que informarnos bien, solicitar a la OPS que nos justifique y de esta forma también la población tenga mayores criterios, mayor información, mayores índices, para que tengan conocimiento y de esta forma también podríamos saber a qué nos atenemos, ¿no? Exactamente, porque como bien usted lo ha señalado, es una noticia bastante alarmante y sorprende que realmente después de tantos años recién se haga este anuncio. Se supone que se basa en una serie de estudios que se han realizado e investigaciones para poder determinarlo y anunciarlo, digamos, ya a nivel mundial. Sí, mira, acabo de mencionar, los países desarrollados, en su gran mayoría, consumen productos procesados, ¿no? O semiprocesados. Y la verdad, no sé esto cómo debe ser en Estados Unidos. La industria cárnica se nos cae abajo. Yo creo que hay que escucharlos porque en algún momento, de repente, podría ser que ellos, que la OMS quisiera decir que también trae es riesgoso el exceso del consumo de carnes rojas, del consumo de carnes procesadas. O de repente, la noticia es alarmante.
o de repente la forma en que se consumen, ¿no? De repente las frituras no son lo ideal y consumirlo de una manera, digamos, lo más sano posible, lo más sancochado, por decirlo de alguna manera. Congresista, mira, cambiando un poco de tema, en esta semana de representación parlamentaria usted está recorriendo algunas zonas del país. ¿Dónde se ubica exactamente y qué medidas o qué acciones o gestiones está realizando a cargo, bueno, de su despacho, ¿no? Sí, mira, nosotros en ese momento estamos en San Martín, en la provincia de Moyobamba, allá en la mitad entre Moyobamba y Lamas. Estamos yendo a un distrito de Lamas, hacer una visita pues de fiscalización a las obras que se vienen realizando. Durante todos estos días nosotros hemos visitado muchas obras ya, que de otra forma, años atrás teníamos problemas de que las obras no se concluían. Y hemos hecho muchas denuncias ya a la Contraloría, inclusive hemos invitado a los ministerios a que nos visiten para ver cómo están quedando las obras abandonadas. Y ahora, felizmente, estos 2 días que hemos visitado, yo sí creo que es interesante también ver que hay municipalidades o gobiernos locales responsables que ejecutan bien las obras, ¿no? Hoy día, ayer hemos podido constatar 2 colegios que están en etapa de culminación muy buenos, con buena infraestructura, y eso es lo que nosotros estamos fiscalizando, de que los recursos económicos del país se utilicen en el objetivo de un proyecto. En este caso, la construcción de estos centros educativos o instituciones educativas que ya se están viendo. Como decía la semana pasada Elsa, cuando se debatía la cuenta general de la República para aprobación del año 2014, siempre decía, el patrimonio que figura ahí en soles, no sé si bajamos a la realidad, vamos a ver los puentes, los colegios, agua y desagüe de los pueblos, son reales. Bueno, una serie de obras, tenemos, ¿no? Claro, en beneficio, por supuesto, de la mayoría de la población. Bien, congresista, le agradecemos su participación en esta edición matinal de Congreso Noticias. Nosotros... Sí, te agradezco bastante esta prueba que nos has dado. Gracias. Bien, estaremos en contacto en cualquier otra oportunidad. Continuamos nosotros con las informaciones. La ciudad sagrada de Caral cumplió 21 años de su descubrimiento. El Ministerio de Cultura realizó un homenaje con una puesta en escena que rememoró la antigua costumbre andina de celebrar reuniones colectivas con la participación de autoridades y sociedad civil para fortalecer la identidad cultural. Un equipo del Congreso de la República estuvo ahí y nos presenta un informe. Hace 21 años, la arqueóloga Ruth Shadi, junto a un equipo de investigación, descubrió en el valle del distrito de Supe, provincia de Barranca, la ciudad sagrada de Caral, la más antigua de nuestro país y del continente americano. Pruebas de carbono 14 aplicadas a las fibras vegetales de las bolsas de junco chicras encontradas en las estructuras y cimientos de las pirámides determinaron una antigüedad de 5.000 años. En el 2009, UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. Está basada la propuesta en datos concretos que hemos venido recuperando a lo largo de los 21 años. Entonces, queremos que la autoestima del peruano mejore reconociendo todo ese conocimiento que ahora incluso esa admiración del mundo ya había sido producido hace 5.000 años y cómo fue mejorándose a través del proceso cultural milenario de nuestro país. Para conmemorar este gran descubrimiento, se llevó a cabo una celebración con una puesta en escena nocturna. La ceremonia se inició con el tradicional pago a la Pachamama y el mito de la diosa Raiwana. Estuvo a cargo el maestro Dazac Rómulo Guamaní y la representación teatral contó con la participación del primer actor nacional Reinaldo Arenas. Fue un reconocimiento tradicional a una ceremonia que se hacía en el mundo andino periódicamente de pago a la tierra, porque la tierra no era como ahora la vemos, ¿no? Un objeto de aprovechamiento, de explotación. La tierra era considerada una deidad y por eso la llamaban Pachamama, porque esa deidad la respetaban y había una visión
de armonía entre la obra humana y la obra de la naturaleza. La de la naturaleza la consideraban obra divina y la humana la obra de los hombres, ¿no? Entonces ellos no podían hacerle daño a la obra de los dioses. En la ciudad sagrada de Caral también se han implementado programas como Caral en Escuela y talleres de música, cerámica, liderazgo y artesanía para el hilado y elaboración de prendas de algodón de color. El objetivo es transmitir la historia social para fortalecer la identidad cultural y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población local, regional y nacional. Presentar los talleres que venimos haciendo de capacitación con las poblaciones del entorno, con la finalidad de que el plan maestro, que quiere convertir al importante patrimonio cultural de la civilización Caral, realmente sea el eje que promueva cambios y mejores condiciones de vida. Entonces estamos trabajando en la recuperación del algodón de colores naturales que desde esta civilización ya se tenía, para que ellos conozcan cómo ese algodón debe cultivarse y cómo debe procesarse la fibra, y también para que toda la cadena productiva puedan manejarla. La ciudad sagrada de Caral se encuentra a 3 horas de Lima y el horario de visita es de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Importante la información que nos ha brindado nuestro compañero Carlos Castro y el equipo, por supuesto, también de producción de Congreso Televisión en este viaje que se realizó a Caral. Y por supuesto las enseñanzas de la arqueóloga Ruth Shadi, quien nos explicó que se trata de recuperar una serie de conocimientos ancestrales y aplicarlos nuevamente en la actualidad. Bien, y a las 8:48 de la mañana llegó el momento de establecer un contacto ya con nuestra compañera Perla Villanueva. Ahí está en pantalla, nos está esperando en el hall de los Pasos Perdidos para informarnos acerca de las actividades parlamentarias en esta semana de representación, las más destacadas. Muy buenos días, Perla. Elsa, muy buenos días, muchas gracias por el pase. Así como lo has mencionado, entonces continuamos hoy miércoles 28 de octubre con las actividades en el Parlamento Nacional. Por supuesto, los diferentes despachos parlamentarios también trasladándose hacia sus jurisdicciones para poder cumplir con esta función de representación que se cumple en esta semana. Aquí en el Parlamento Nacional también se van a realizar actividades como por ejemplo la que está prevista para las 7 de la noche en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, donde el Parlamento Nacional y el congresista Alberto Bengolea van a rendir un homenaje a la selección, así como también al comando técnico de fútbol que campeonaron precisamente pues en el campeonato de la Copa América del año 1975. Renombradas figuras del balompié peruano se van a dar cita entonces, Elsa, hoy a las 7 de la noche para recibir este homenaje de parte del Parlamento Nacional 40 años después de que campeonaran en este sudamericano en 1975. Por supuesto, Congreso Televisión les va a estar transmitiendo y difundiendo las incidencias de lo que sea esta ceremonia en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea. Las actividades en la mañana también se dan aquí en el Parlamento Nacional porque la congresista Esther Capuñay va a estar encabezando a partir de las 9 de la mañana esta conferencia acercando el Congreso a la niñez. Esto va a ser en el auditorio Alberto Andrade Carmona, precisamente del edificio Juan Santos Atahualpa del Congreso de la República. A la misma hora, el parlamentario Víctor Isla va a continuar promoviendo esta exposición Yurmamana Tierra de Colores de la artista plástica Norma Gladys Ceballos Chávez en la sala Luna Pizarro de Palacio Legislativo. A las 11 de la mañana, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República tiene una importante reunión. Esta vez se va a reunir con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros y además del Ministerio del Ambiente, y también están invitados representantes de la comunidad campesina de Ixahuaca, del distrito de Cotaruce, de la provincia de Aymaraes, esto es la región Apurímac. La cita va a ser aquí en el edificio Víctor Raúl Aya de la Torre en la sala número 5, y por la tarde ya hay actividades de la congresista Aurelia Tam.
ella precisamente es presidenta de la Liga Peruana Parlamentaria de Amistad Perú-Japón y tiene una reunión con el diputado de Japón, además con su comitiva y delegación, así como empresarios japoneses también. El diputado es Tsukasa Akimoto. Esto va a ser en la sala número 2 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Y ya básicamente, un poco más tarde, la legisladora Esther Capuñay tiene otra reunión, esta vez una mesa de trabajo con pobladores del distrito de San Martín de Porres. Esta reunión se va a realizar en la sala número 3 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre también. Elsa, y ese es un poco el detalle de las actividades aquí en el Parlamento Nacional, pero hay que recordar, y como tú lo has venido haciendo a lo largo de la edición de este noticiero, que hay parlamentarios que se encuentran trasladándose, otros que están regresando de sus jurisdicciones respectivas en esta semana de representación, en las que pues es una oportunidad para poder tener contacto con sus electores y con los pobladores de sus diferentes jurisdicciones por las que fueron electos. Elsa. Bien, muchísimas gracias, Perla Villanueva, por la información, como siempre, muy clara y precisa de las actividades parlamentarias programadas para esta oportunidad. Estaremos en contacto en cualquier otro momento. Seguimos entonces nosotros con las informaciones. Son 8:53 de la mañana. Y como bien lo ha señalado nuestra compañera, y respecto del tema de los realmente campeones del balompié en la década del 75, un 28 de octubre de ese año, 1975, nuestra selección de fútbol logró coronarse campeona de Sudamérica, derrotando en el camino a poderosos equipos como Brasil y Colombia en el partido definitorio. Al cumplirse 40 años de ese título, el congresista Alberto Bengolea ha organizado un reencuentro y homenaje a todos aquellos que participaron en esa brillante gesta deportiva. Tenemos los detalles. Para el equipo Perú frente a preferenciales. Balón hacia derecho Percy. Rechazo de Zárate. Ellos tienen la pelota ahora buscando sobre las 18. Bien colocado Percy. O tiene Cubillas, remata el marco. ¡Anota el viejo! Dice el viejo dicho, recordar es volver a vivir. Y quizá 40 años no sea mucho tiempo como para conmemorar uno de los pasajes más brillantes de nuestro fútbol nacional. El título de campeón sudamericano de 1975. Esa campaña, la última victoriosa de una selección peruana a nivel del continente, que nos dejó además una generación de extraordinarios jugadores que nos llevó a 2 mundiales consecutivos, Argentina 78 y España 82. El congresista Alberto Bengolea no ha querido dejar pasar por alto esa fecha y este 28 de octubre, al conmemorarse 4 décadas de aquella gesta, recordará y homenajeará a todos los que fueron partícipes de ese inolvidable título. Aquel fue un campeonato especialmente duro para el Perú. El gobierno militar de entonces no le dio ningún apoyo a la selección, al contrario, puso trabas. 40 años de la Copa América es el nombre del evento que se llevará a cabo en el hemiciclo Porras Barnechea, donde además habrá una exposición fotográfica con las mejores imágenes de los goles peruanos y resúmenes en video de los partidos que les tocó jugar a los dirigidos por el recordado Marcos Calderón. Adicionalmente, la reglamentación FIFA no era la de hoy en día y los jugadores que estaban en equipos del extranjero no recibían permiso para llegar a jugar por la selección nacional. Con todos esos problemas jugó la selección. El gol de Chalaca de Juan Carlos Oblitas a Chile en Matute, el tiro libre del Nene Cubillas a Brasil en su cancha, o el célebre saltito del Loco Casareto luego de anotar su gol ante Brasil en el mismo estadio de Belo Horizonte. Gol de Perú, Perú 3 y ese saltito de Casareto, Perú 3. Y cómo no, el gol del Cholo Sotil a Colombia en Caracas y que a la postre nos dio el título, serán parte de la exposición y remembranza del evento al que ha sido convocado los 26 jugadores de aquella campaña y a quienes se les entregará diploma y medalla de honor del Congreso.
También han sido invitados periodistas de aquella época y de las nuevas generaciones, así como dirigentes deportivos, quienes desde las 7 de la noche rememorarán aquellos pasajes y anécdotas de ese pasaje histórico de nuestro fútbol nacional. Se escapa, atención, la para izquierda, va a rematar de izquierda, de zurda, pegó, choca el palo, gol, de loco Enrique Casareto. Gol. 8:56 de la mañana. Qué bonitos recuerdos realmente del fútbol peruano. Continuamos con las noticias. Diversos congresistas cuestionaron los alcances del proyecto de ley del parlamentario Javier Velázquez Quesquén, que busca sancionar con pena de cárcel a quienes difundan audios o videos obtenidos sin consentimiento. La mayoría lo calificó como una mordaza a la prensa y a la libertad de expresión. El proyecto de ley plantea en uno de sus artículos que el que indebidamente difunda la grabación de una conversación personal, telefónica, audiovisual u otra análoga sin el consentimiento de su interlocutor, salvo resolución judicial, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 año ni mayor de 6 años, siempre que tal difusión afecte el honor, la seguridad personal o el derecho a la intimidad. Al respecto, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde calificó de inadecuado e inoportuna la presentación de la referida iniciativa. Mire, yo creo que es un proyecto inadecuado, inoportuno. Me parece que es una sutil mensaje a los entes que combaten la corrupción, a jueces, a fiscales, a políticos, a periodistas, sobre todo a periodistas que divulgan a veces, por ser de interés nacional, conversaciones o videos que involucran a corrupción y por lo tanto es la manera de combatirlas. Muchos de los temas de corrupción son precisamente los que se persiguen por los audios y las grabaciones. Y si prohibimos todo eso, nunca podrían caer ningún corrupto. Aquí lo que tenemos que es limpiar al país de la corrupción. Y si queremos poner trabas para que caigan los corruptos, pues vamos a estar mal. Aquí tienen que caer todos los que están involucrados. Y ese tipo de proyectos no debe de prosperar. Del mismo modo se pronunciaron los parlamentarios fujimoristas Héctor Becerril Rodríguez y Segundo Tapia. Quienes más videos y audios han salido de conversaciones de corrupción últimamente es el partido aprista. Entonces entiendo que de repente ellos sospechan o tienen el temor de que van a salir más audios y videos de corrupción de algunos funcionarios apristas o gente relacionada con el partido aprista. Entonces están tratando de curarse en salud para que eso no sea divulgados. En tanto, Johnny Lescano consideró una mordaza a la prensa para lograr impunidad a los hechos de corrupción. Corrupto, es decir, que las pruebas de conversaciones telefónicas interceptadas no prueban corrupción. ¿Cómo quieren que los corruptos los atrapen si los corruptos no dejan pruebas? Entonces se comunican a veces por teléfono y esas pruebas más bien deben ser determinantes. Es decir, está poniéndose el parche antes que salga la herida del señor Velázquez. Su colega de bancada, Mauricio Mulder, dijo que a pesar de que en el proyecto se establece claramente que cuando la difusión implique dar conocimiento a la ciudadanía de delitos penales, ahí no se aplicará el Código Penal, lo cierto es que siempre hay suspicacias en este tipo de cosas, por lo que lo mejor es que esa clase de proyectos no deben prosperar. Es cierto que siempre hay suspicacia en este tipo de cosas y lo mejor es a veces que proyectos como ese no prosperen lo suficiente. Pero me imagino que en el debate que pueda haber en su momento en la Comisión de Constitución quedará definitivamente esclarecido el tema, que no hay ninguna vulneración a la libertad de prensa. En tanto, el vicepresidente del Parlamento, Luis Galarreta Velarde, sostuvo que no había visto el proyecto, aunque consideró que la iniciativa no tenía el propósito de distraer. Justo comentaba que tendría que revisar de qué se trata, si es que no colisiona con las libertades de información o de difusión, incluso de la propia información, ¿no? Habría que revisar el proyecto. Yo creo que un proyecto primero se estudia de manera educada, de manera responsable y con los tiempos suficientes, ¿no? Habría que estudiar el proyecto para ver qué es lo que plantea realmente el congresista, pero no creo que sea un tema relacionado a distraer, en todo caso eso tendría que contestarlo Javier Velázquez, ¿no? Bien, llegamos al final de esta edición matinal de Congreso Noticias. Antes de despedirnos y decirles hasta mañana, los dejamos con nuestros titulares.
Comisión del Fenómeno El Niño comprobó en Chosica que aún no se inicia la construcción de diques y limpieza de cauces. Demora pone en peligro a miles de familias. Congresistas cuestionan proyecto de ley que busca sancionar con cárcel a quienes difundan audios o videos obtenidos sin consentimiento. Afirmaron que podría ser una mordaza a la libertad de expresión. Más de 84,000 trabajadores estatales se beneficiarán con el proyecto aprobado por el Pleno que establece la libre disposición de la CTS. Congresista Octavio Salazar presentó un proyecto para modificar los alcances de la Ley de Legítima Defensa ante la violencia con la que actúan los delincuentes. Congreso de la República brindará un homenaje a la selección de fútbol que consiguió el campeonato en la Copa América de 1975. Destacadas figuras del balompié y el periodismo deportivo serán distinguidas en el Parlamento.